Y seguimos hablando de salud, pero en un sentido muy concreto. Personas que en algún momento de su vida han tenido o tienen una patología mental. Vamos a hablar con el presidente, con uno de los usuarios de la asociación El Puente, que se fundó en el año 1991, y hoy han venido a visitarnos para contarnos qué es lo que lleva haciendo durante tantos años esta asociación del Puente y bueno, qué tiene por delante, que me imagino que serán muchos retos. Esta asociación que la conformaron tanto enfermos como familiares y amigos. Bienvenido, Jesús Corrales, presidente del Puente. Gracias. Y junto a Jesús Corrales está Julio Sánchez, que es uno de los usuarios, de los muchos usuarios de esta asociación y que en su vida le han ayudado y nos va a explicar de qué manera. Si te parece, Julio, vamos a preguntarle a su presidente, en estos ya muchos años que también lleva al frente, qué está haciendo el Puente y cómo podrían tener la noción más correcta y adecuada a todas las personas que nos están viendo, todos los telespectadores. Bueno, como ya has dicho tú, el Puente se fundó en el año 1991 a raíz de la reforma sanitaria. Se llevó en el año 1986, el ministro Ernest Lluch inició la reforma y la concluyó. Sí. Eso fue un mandato porque la Constitución, todos recordamos los manicomios, que eran discriminatorios y estigmatizantes. Y entonces, ¿y ya la propia palabra? Nuestra Constitución, sí, claro. Es dura. Es dura, claro, sí. Solo ya la palabra en sí es durísima, claro. Y luego... Y que además era un cajón desastre, Jesús, donde entraba absolutamente todo lo que se entendía que no era ordinario. Efectivamente, entonces en los manicomios entraban personas que no tenían patología mental diagnosticada. Había otros problemas y bueno, iban allí a los manicomios, sí, claro. Bueno, las cosas han cambiado y el Puente nace en ese año que comentábamos, en el año hace ya unas décadas. 91, allá hace 26 años. ¿Y se ha encargado durante todo este tiempo? De atender a las personas y a sus familias, liderar el movimiento asociativo y reivindicamos. El Puente prestamos, ahora mismo en estos momentos la asociación El Puente cuenta con 52 trabajadores en plantillas, una jornada completa y otros a media jornada. Entonces somos 400 socios aproximadamente. Atendemos a todo tipo de personas en la sociedad, sean socios o no. Nosotros estamos abiertos a toda persona que entienda que necesita una ayuda. Necesita una ayuda, que vaya pidiendo ayuda. ¿Quién puede acudir al Puente? Pues todas aquellas personas que tengan algún problema de salud mental y, como no, por supuesto, a sus familias y a sus amigos, porque hay veces que los amigos se implican también en la dificultad que venga a su amigo. Y pueden encontrar, entre otras cosas, información. Los propios familiares, que a veces se sienten... Tú eres, Jesús, familiar de una persona con patología mental, y en su momento, imagino... En su momento alguien me habló de esta asociación. Empezaron los problemas con mi hijo de salud mental, empezamos a ir al sistema... ¿Tu hijo qué padecía? Sanitario. Mi hijo tiene diagnosticada esquizofrenia. Entonces empezaron los problemas y empezamos a acudir a los servicios sanitarios de la sanidad pública. De ahí un psiquiatra me habló de esta asociación, fuimos a ella, fuimos bien acogidos y ya empezamos. ¿Y para ti ha supuesto? Antes de ir a la asociación, pues debo decir que aquello era, con palabras, pues un infierno, vamos a decir. En casa pues las cosas eran pues broncas, malestar, y en el momento en que acudimos a la asociación del Puente nos atendieron otras familias y los profesionales empezaron a trabajar con nosotros y con mi hijo, y la cosa ya empezó a cambiar desde ese momento. Y empezaste a entender lo que realmente tu hijo tenía, lo que mi hijo tenía, y saber cómo reaccionar, claro. Claro, te enseñan a controlar las situaciones.
cómo reaccionar en cada momento, cómo controlar, no descontrolarte y saber enfocar en cada momento cómo tienes que comportarte. Pues menuda diferencia. Julio, en tu caso también fue igual con las diferencias lógicas de la patología. Sí. En tu caso... A mí lo que me ha pasado también es que... Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué padeces? Sí, padezco trastorno bipolar, pero ha pasado mucho tiempo hasta que realmente me lo han diagnosticado. Uno de los médicos que mejor me ha sabido tratar o me ha comprendido mi enfermedad fue Agustín Jimeno Valdés, que ahora mismo es el catedrático del Clínico Universitario y que ya está jubilado. Y ese es el que ¿Te habló del puente? Me enfocó, digamos, el tratamiento a seguir para que yo estuviera... ¿Y quién te habló del puente? Pues me hablaron en el hospital de día del Clínico de Valladolid, que podía ir por allí, que me iban a ayudar. ¿Y te ayudaron? Sí, porque lo primero que hicimos fue unos cursillos desde el Centro de Informática de Castilla y León, y siempre han sido muy atentos, muy amables y una gente encantadora, la verdad. O sea, ¿te hicieron sentir en casa? Sí. Julio, te comprendieron. Sí, exactamente. Y como hablaba el presidente... Sí, de hecho ellos mismos me han encontrado trabajo, porque era mi máxima preocupación después de ya recuperar mi enfermedad, por estabilizar mi enfermedad. Y la verdad que... ¿Dio la cara a la enfermedad? ¿Tú te quedaste sin trabajo? Sí, sin trabajo, sí. No, de hecho por los ERES yo trabajaba para Coca-Cola y en el ritmo que había de crisis, pues me despidieron. Bueno, tú sufriste una serie de estrés, situaciones de ansiedad. De ansiedad, sí. Y eso sumado a tu enfermedad. Exactamente, sí. Yo la verdad he pasado sufrimientos bastante grandes, lo voy a comentar porque creo que sí que merece la pena recordar a... Te estás emocionando. Sí, porque lo que cuento es que perdí a 2 hijos gestacionales de 8 meses de gestación y siempre pues he intentado con la medicina pues mantener la estabilidad, ¿no? Lo hemos sufrido entre mi mujer y yo. Son situaciones muy duras. Y ha sido muy duro, sí. Entonces hay que levantar el ánimo, ¿sabes? Claro, qué bueno. Y entre mi mujer y yo, pues lo hemos controlado y me está ayudando mucho. Qué importante. Sí. Contar... Sí. Ahora tengo dos hijos, uno de 3 y otro de 8, que son también los que me dan mucho apoyo. Claro, sí. y que son razón está suficiente mi madre para y seguir. están mis hermanos y mucha gente que me quiere alrededor. Claro que sí, la vida es un regalo. Sí, la verdad que sí. Julio, y cada día tienes oportunidades para hacer un millón de cosas. Sí. Y tienes mucha gente que te quiere, o sea que lo importante es... La verdad que esta enfermedad, también quiero decir que a la gente que lo padece, el trastorno bipolar... Se habla mucho del trastorno bipolar y escuchamos mucho y no tenemos ni idea. Pues lo que quiero decir es que no tiren la toalla, como una vez me dijo mi madre. Porque al igual que es como un dolor de muelas... ¿Que tiraras la toalla? No. Pero sí que la verdad pasas momentos tan duros que tan pronto te ves muy eufórico, como que estás muy aplanado, muy angustiado porque no quieres ni siquiera vivir. Pero ahora estás muy bien. Ahora me estoy muy bien, muy sí. Equilibrado, muy equilibrado. Estás entendiendo lo mal que lo has pasado y lo que significa esta enfermedad, pero en cambio estás mostrando un futuro y un camino donde tienes mucho todavía que disfrutar y que vivir. Y por eso decía yo que... Y te han encontrado además un trabajo. Sí, ahora, gracias a ellos. Gracias a ellos. De verdad que sí, porque mandaba currículum a las mismas empresas por donde yo pisaba, la Coca-Cola y tal. Y por la edad que tengo ya me descartaban, ¿no? Entonces, gracias a ellos... Siempre hay están haciendo una labor muy importante, la verdad. Pues por eso nos parecía y considerábamos muy importante que tuvierais presencia, la Asociación El Puente, la buena labor que lleváis haciendo durante tantos años, que desmitificáramos ni el miedo ni el tabú de hablar de patologías mentales, que yo creo que deberíamos abundar mucho en ello, Jesús, y deberíamos de testimoniar más que efectivamente todo el mundo podemos padecer en un momento dado una patología mental y que se puede salir adelante y sobre todo que también al entorno familiar, no solo al propio enfermo, sino que se sientan que estás viviendo algo similar al de enfrente, ¿no? Y
Yo creo que es un motivo de apoyo el encontrar a alguien que está pasando por lo mismo que tú. Y si además solucionáis siempre que podáis, otras situaciones laborales, pues mejor que mejor. Sí. ¿Algo más, Jesús, que apuntar antes de despedirnos? En el puente tenemos 5 áreas que se ocupan de todos los ámbitos de la salud mental, como son la promoción de la autonomía personal, la inclusión social, el empleo, la formación, el centro ocupacional, la atención en el medio rural a través de los programas de diputación Yo creo que en este momento ya, porque estamos fuera de tiempo, Jesús, lo que debemos de hacer es informar a los telespectadores que quieran, que en este momento estén diciendo voy a llamar para que me echen una mano, para sentirme comprendido, para que me apoyen. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo pueden contactar con nosotros? Nuestra asociación está en el barrio Girón, en la calle pero como esto es un programa para Castilla y León, no solamente para los que vivan en Valladolid, te agradecería que nos facilitarais una dirección, un mail o un teléfono donde poder ponerse en contacto con vosotros. Sí, el teléfono lo tengo aquí. ¿El mail? ¿Tenéis un mail? Lo digo, sí, tengo el mail aquí. Pues dime el mail. El mail es aso.puente@asociacionelpuente.org. Gracias, Jesús. De todas maneras, si no se ponen en contacto con el programa, y nosotros, por supuesto, encantados de transmitir esa información de la Asociación El Puente. Gracias y ánimo, de nada, Julio. Cristina, muchas gracias. Hay que salir adelante. Sí, saldremos adelante poco a poco. Ese es el mensaje que tiene que prevalecer. Sí, lo que quiero decir es eso, que hay que luchar mucho y no vencerse, no vencerse nunca, es verdad. Gracias a ambos. El tema tan interesante que acabamos de tratar, yo no puedo dejar de recordar que nuestra página web, a la cual visitan cada vez más y lo celebramos, tenemos esa segunda edición de los premios Maestros Hosteleros, su segunda edición, que hay 6 categorías donde podrán inscribirse hasta el próximo 6 de marzo, fecha límite, y que habrá una gran gala final que se celebrará en el Auditorio de León el próximo 17 de abril. No dejen de entrar en www.rtvcin.es, miren las condiciones, las categorías y ya saben, apúntense, inscríbanse. No dejamos nuestra web porque vamos a saludar a nuestra compañera Maite García y ella nos va a contar cuáles han sido hoy las noticias más vistas por ustedes. Adelante, Maite. Muy buenas tardes, Cristina, buenas tardes a todos. El temporal de frío y nieve vuelve a ocupar la portada de este martes, aunque comparte espacio con algo que nos toca muy de cerca. Hoy es el Día de Internet Segura. Uno de los objetivos es formar sobre todo a los menores sobre el uso seguro de las nuevas tecnologías. Les ofrecemos en rtvcil.es un decálogo sobre cómo usar Internet de manera responsable. Lo seguimos con el hashtag oficial Día Internet Segura. Y les hago una pregunta. ¿Saben en qué consiste el trabajo de un agente tutor? ¿Cómo funcionan? Pues entren en rtvcil.es y véanlo porque es una de las noticias más vistas. Vigilan los barrios, los centros educativos y controlan a los alumnos que no acuden a clase. Les invito a que escuchen el testimonio de uno de ellos. Y lo más retuiteado en redes es para ella, una campeona. La berciana ha sido elegida mayor halterófila del mundo por primera vez en su carrera. Un galardón que otorga la Federación Internacional a través de una votación online. Y les recuerdo que pueden volver a ver todos los programas que se emiten en CIL 7 a través de la web rtvcil.es en su sección A la Carta. Un saludo, adiós. Qué bueno, esto es la presentación, nuestra cabecera del tiempo del
lengua, de vocablos. Y Pilar Celma, buenas tardes. Buenas tardes. Ella siempre llega. Bueno, vamos a dar una vuelta por Castilla y León y lo hacemos por la zona de Zamora, Sejas de Aliste, Almazán, en Soria y también en León. Vamos a ver. ¿Qué expresión era típica en León? Zapatero. ¿Y qué significa o en qué contexto se usaba? Pues atarugado. Atarugado. Mira, lo tenía todo en orden, vaya saltucho que me has preparado. Me has hecho aquí un saltucho que no hay quien lo coloque. Salchucho, bueno, salchucho, atarugado y zapatero, quizás sea la más sencilla. Vamos, arrancamos la zona de Zamora, en Sejas de Aliste, y el término es atarugado. Pilar, vamos a ver. Pues atarugado. Atarugado. Que es como una persona que está que no sabe expresarse bien. Anda, vete por ahí, tarugo, que no sabes ni dónde estás, o algo así. Atarugado, claro, que viene de tarugo. Efectivamente. de un término que todos conocemos, ¿no? Sí, yo creo que está más extendido tarugo, es verdad, que atarugado. Pero vamos, está bien documentado, ¿eh? De hecho, está recogido en el diccionario de la Real Academia. Entonces, bueno, hay una primera acepción, dicho de un carpintero asegurar un ensamblado con tarugos, cuñas o clavijas. Luego, he seleccionado porque hay muchas. La tercera es coloquialmente hacer callar a alguien dejándolo sin saber qué responder. Pues nunca lo hubiera dicho yo eso. Y otra, la séptima, es atontarse, aturdirse. Entonces es un término que yo lo he documentado por primera vez en el siglo XVIII en Don Ramón de la Cruz. Y en el siglo XIX, en nuestra novela realista, Pérez Galdós, Pereda, se utiliza muchísimo. Sin embargo, en el siglo XX, prácticamente en textos literarios deja de usarse. Tarugo sí, pero atarugado deja de usarse. Un ejemplo de Galdós rápido, dice la sociedad, que es que va con la política. Esta es muy literaria, ¿eh? con la lámpara ahí detrás de ti, parece que estás ahí con el libro inmersa. Muy bien, dice, la sociedad revolucionaria que en aquel año imperaba se mantuvo perpleja y muda. Era tarda en formar criterio, su cerebro hallábase atarugado con las marcantes disputas por los candidatos al trono, etc. Eso es de Galdós, de España Trágica. Y hay también uno divertido de Pereda, que un maestro está explicando, está en clase, ¿verdad? Y entonces le dice a su pupilo que traduzca al latín «corre que te pillan». Y él oye «corre que te pillan» y se echa a correr y le dice «no, que lo traduzcas al latín». Y entonces él lo traduce así: «curre quod pillan», y dice él, el muchacho torpe y atarugado hizo esta traducción. Por supuesto, le costó lo que hoy diríamos una colleja, ¿verdad? Una palabra muy castellana. Bueno, pues vamos de Sejas de Aliste, nos vamos hasta Soria y el término es el siguiente. ¿Qué palabra ha escuchado usted? Mira, lo tenía todo en orden, vaya salchucho que me has preparado. Me has hecho aquí un salchucho que no hay quien lo coloque. ¿Y qué significa exactamente salchucho? Eso, ordenar, tenerlo colocado y venir y que te lo desvalijen, te lo revuelvan, todo revuelto. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Bueno, salchucho, ¿puede ser un localismo, salchucho? O un... Pues me ha extrañado casi un poco porque el diccionario de la Real Academia lo recoge y lo recoge asociado a la zona un poco del Valle del Ebro, Álava, Navarra, tal. Entonces, bueno, yo creo que se extiende también hacia Soria. Y la Real Academia, como digo, lo recoge con el sentido de estropicio, que es en realidad lo que ha dicho el señor. Sí, él decía una cosa que está ordenada y la arman, ¿no? Hacen un estropicio.
Entonces, bueno, se pueden encontrar, pues en internet se encuentran textos muy, muy divertidos. Dice, un salchucho es un pequeño desastre producido por algo o alguien. Un salchucho es lo que hizo el gato que se coló en el alto y dio cuenta de unos chorizos mal colgados. Salchucho es lo que hizo el peluquero novato en la cabeza del chaval al cortarle el pelo, etcétera, etcétera. Incluso existe salchuchero, claro, de salchucho. ¿Qué salchuchero eres? Pues que hace muchos salchuchos. Aprendemos cada tarde, no había yo tenido noticias de este término, salchucho. Bueno, vamos al último, zapatero, y nos quedamos en León. ¿Qué expresión era típica en León? Zapatero. ¿Y qué significa o en qué contexto se usaba? Se utilizaba jugando una partida de las cartas o en otro juego, cuando no hacías nada y tal, pues decías, has quedado zapatero. Y eso es en lo que consistía, zapatero. ¿Para qué? No para poner suelas, sino para quedarse en blanco. Quedarse en blanco, estamos... Sí. Y bueno, está recogido en el diccionario de la Real Academia como una forma coloquial. En realidad aparece en la sección número 9, primero es pues todo relacionado con zapato, ¿verdad? El que hace los zapatos, etcétera. Pues este dice jugador que se queda sin hacer bazas o tantos. Y pone el ejemplo, como lo ha dicho el señor, el informante concretamente, ¿no? Se quedó zapatero, como se quedó a dos velas, sin albis, etcétera. Lo he documentado en más zonas, por ejemplo también en Umbrales, Salamanca. Es de origen leonés. Es de origen leonés. Sí. Esta es de origen leonés. Y claro, aquí tengo que comentar una cosa divertida, porque bueno, yo he buscado la expresión en blogs y redes sociales y mucha gente lo asocia a el expresidente Rodríguez Zapatero, como además él también se crió en León, etcétera, etcétera. Pero he de decir que no, que la expresión existe. Con esa misma acepción, el diccionario de la Real Academia lo recogía ya en 2001, por lo tanto anterior a la presidencia. También un titular de un periódico, España se quedó zapatera en la negociación en Bruselas del aceite de oliva. Es decir, que sí, pero si bien no tiene nada que ver, el caso es que creo que se ha empezado a usar mucho más después de la época de Zapatero. Se ve que lo han asociado y se puede recoger muchas más veces. Reivindicado. Bueno, pues está bien, gracias las aclaraciones, Pilar. Y vamos con nuestros libros, con el fomento a la lectura que hacemos desde el programa. Esta es nuestra terna gracias a la Asociación de Libreros de Castilla y León. El tercero, Un bello misterio, de Luis Penny. No hemos hablado antes de él. No hemos hablado, ha entrado... Los pacientes del doctor García, de Almudena Grandes, y Ordesa, de Manuel Vilas. Sí, bueno... Claro, como son libros tan recientes, yo me he informado, pero he de decir que ni el tercero ni el primero me ha dado tiempo a leerlo. De la pasada semana ha salido de la lista. Pero volverá. Pero ya sabes que esto es como... además, la semana pasada estaba en el primer lugar, no, entró en tercero y la semana pasada estaba en primer lugar. Bueno. Lo que pasa, bueno, Manuel Vilas es un escritor con un público muy amplio, y lo mismo pasa, bueno, ha entrado con una fuerza enorme. Directamente al primer lugar. Yo no lo he podido leer todavía porque es que acaba de salir, pero han hecho críticas estupendas ya en todos los suplementos y se pueden encontrar en internet. Que es una recomendación. Sí, parece ser que que es un libro, además que reúne a la vez lo íntimo y la situación de España. Pero en el momento actual parece que sí. Ya digo que por lo que he podido la semana próxima recabar, hablamos de él un poquito más en profundidad. Vale, muy bien. Manuel Vilas, Ordesa, ese es el primer puesto. Sí, además ya digo, es que es un autor, por cierto, aragonés, de la provincia de Huesca, y es un autor muy reconocido, tiene varias novelas muy exitosas y es también poeta, tiene como 8 o 10 libros de poesía. Es un autor muy... En fin, a ver si podemos traerlo también en alguna ocasión. Estamos en gracia.
Bueno, vamos a presentar, Pilar, me parece que debes de hacerlo tú, a Ángel Vallecillo. Esa es nuestra sorpresa. Muy buenas tardes, Ángel. Muy buenas tardes, Cristina. Un paisano, un vallisoletano, también exitoso y que has estudiado. Sí, bueno, en sí, profundidad. bueno, yo en concreto sí tengo un estudio de su primera novela, pero bueno, en el Departamento de Literatura de la Universidad de Valladolid hay varios estudios sobre su obra. Bueno, él es vallisoletano, como has dicho, y es, yo creo que lo definiría como una persona, un artista inquieto. Entonces él es escritor, sí, también, e intenso. Pero lo digo porque, bueno, su primera novela, que es Los comedores de tierra, está un poco en la línea Miguel Delibes, claro, efectivamente, en la línea Miguel Delibes. Pero luego ha evolucionado hacia una novela posmoderna, que por ahí va a ir mi primera pregunta, ¿no? Y entonces él decía lo de inquieto porque yo lo considero un artista, no solo un escritor. Entonces él es también un enamorado de la fotografía, efectivamente. No, es que tenemos a muchos escritores polifacéticos últimamente efectivamente. Aquí en el programa. Y además muy premiado en este caso con su novela Colapsos, premio Miguel Delibes en el 2006, y otra gran obra, Mar Atlante, bueno, sí, densa. Bienvenido, de nuevo, bienvenido de nuevo. Sí. ¿Qué deben de saber los telespectadores que te estén viendo, Pilar, sobre Ángel? Bueno, voy a empezar por cosas de carácter práctico. Primero, que tienen una página web, Ángel Vallecillo, y entonces lo digo porque, por ejemplo, ahí se puede ver todas estas facetas variadas. Has colaborado también en un programa de radio, creo. Solo te falta colaborar en un programa de televisión, Ángel. Estoy esperando a que me llaméis para cuando queráis. Todo puede ser, no tientes a la suerte. Lo que pasa es que vive en Canarias, es el inconveniente. Pero, Pilar, porque todos los que me traes... ¿Esto es un cuadro tuyo? ¿Son cuadros tuyos? Sí, ese cuadro es mío. Ese es un cuadro... Mira, Ángel, aquí fíjate que los vemos mejor. Dan un poco de miedo, ¿no? Estos cuadros son todos sobre terrorismo etarra. Claro. Es el libro que presento este viernes, es Acúside, es una novela nueva sobre nacionalismo vasco. Sí. Y mientras he estado haciendo este libro, pues también estaba pintando cuadros sobre el mismo tema, sobre el tema vasco. Bueno, pues la verdad es que son impactantes, ¿no? Sí, impactantes. Sobrecogen. ¿Estas fotografías? Eso es La Graciosa, esa es la playa de las Conchas, una de las playas más bonitas que hay en España. Es una playa de casi 1 kilómetro de longitud y está en La Graciosa, en el norte de Lanzarote. Sí. Hice una guía sobre el archipiélago Chinijo. Es un pequeño archipiélago de 5 islas que hay en el norte de La Graciosa. Es una tortuga que encontré varada. La salvé y en cuanto la solté se fue para el mar rápidamente. Tuve que cogerla otra vez del mar para poder volver a hacerle una fotografía. Qué bonito, qué bonito. Sí, nos pilló un pelín lejos, pero bueno, como él viene a la tierra de vez en cuando... Cristina, tú le has invitado a él que él nos invite a Canarias, no está mal pensado. Sí, no está mal, porque él además hizo un documental maravilloso, por eso decía lo de la web, porque también un poco reivindicativo, ¿no? Desde el punto de vista ecológico del mar, ¿no? Claro. Y lo otro de sentido práctico, ya lo ha dicho él, es que acaba de publicar su última novela, que se llama Acúside, y la presenta el viernes en la librería Oletún de Valladolid a las 7 de la tarde. La presenta Santiago González, el periodista Santiago González. Todos invitados. Exactamente. Los que quepan. Los que quepan. Claro, tenemos unos telespectadores tan leales y hacen siempre lo que pueden por asistir que entonces, bueno, yo yo creo que es interesante también que lo sepan, ¿no? Que presentas esa última novela este viernes. Entonces, un poquito, si nos puedes decir eso, ¿no? Cómo has evolucionado desde tus inicios hasta este momento. Y bueno, el tema del País Vasco, que nosotros también hemos comentado, porque en esta terna de libros ha aparecido Patria, claro, Patria muchas veces. Que también le queremos traer, pero claro, tú estás en Canarias, Aramburu está en Alemania. Es un poco dispersos por el mundo. Pero tú ya llevabas con este tema mucho tiempo, ¿no? Bueno, la verdad que es el libro que más tiempo me ha llevado a escribir, porque suelo ser bastante rápido a la hora de escribir las novelas, pero el tema del nacionalismo vasco, la verdad que me lo tomé muy en serio, no quería resultar frívolo en ninguna parte, y al final es una novela de ficción.
porque otra cosa es estar haciendo un libro de ensayo, un libro histórico, pero una novela, hacer una novela de ficción, ¿Y no es difícil hacer una novela de ficción con ese tema? Muchísimo, Tan presente porque además, en nuestros para mí, días. además el libro es, claro, lo empecé hace 11 años y era sobre una Euskadi ya independiente. Es decir, era un país independiente y la novela se desarrolla en las terceras elecciones que tienen en ese país, que no es el País Vasco, se llama Cúside, que es un anagrama de la palabra Euskadi. ¿No se te ocurrirá hacer algo sobre Cataluña? Porque Puigdemont será el primero que te lo compre. La verdad que es un personaje que da para mucho, porque la verdad que hay que reconocer No me extraña que te lo estés planteando, pero ¿para ficción o para hacer un ensayo? Hombre, yo creo que ahora mismo es un personaje de ficción, es decir, es un personaje televisivo, es un personaje que lo que está haciendo es crear una ansiedad en un determinado grupo. Yo creo que Bodoya lo ha definido bien, ¿no? Como también que en cierto modo es un títere o un payaso, pero bueno, la verdad que tiene insistencia, es un gran personaje. Sí, no se le puede negar. Bueno, Pilar, esa última novela que va a presentar este viernes... ¿La recomendamos desde aquí? Sí, por supuesto. Última pregunta respecto a la novela. Claro, con ese tema es difícil abstraerse de un maniqueísmo, de un partidismo en un tema en el que todos tenemos algo que decir y tenemos opinión. Mira, yo en eso me acuerdo de cuando el rey, que ha cumplido 50 años, cuando cumplió 40 años me llamaron yo soy de la misma edad que el rey Felipe VI, y me contaron que qué tipo de generación era. Yo decía que yo había sido la generación, si a mi generación se lo pudiese llamar de una forma, era la generación ETA. Una generación que ha crecido con atentados en televisión desde muy niños, viendo barbaridades en televisión. Hoy en día puede que haya un poco más de autocensura en los medios, pero crecimos viendo eso, y cuando te ibas haciendo mayor, sobre todo, sobre si podían o no podían vencer. Durante muchos años dijimos que era invencible, no se podía solucionar el tema del terrorismo etarra. Y de ahí es donde ha nacido un poco todo este libro. Era de una ansiedad como español, como escritor, y además veía que no había... querer un poco romper con todo y decir... Y sobre todo dejar una memoria, porque ahora mismo ya se está empezando a reescribir, en cierto modo, el tema de Etarra. De que, bueno, no fue tan grave, tampoco fue una lucha entre unos y otros, pero hay que recordar, esta gente ponía bombas Eso es tener falta de rigor, de memoria... Llegaron a poner bombas en funerales. Habían matado a alguien y mientras iba la gente al funeral ponían una bomba en el propio funeral. Ha sido absolutamente tremendo. Bueno, pues gracias, una delicia tenerte, aunque ha sido por unos minutos. Celebramos que estés aquí en tu tierra. Muy bien. Y cuando quieras. Muy bien, muchísimas gracias por venir. Gracias. Gracias, Ángel Vallecillo. Pilar, muchas gracias como siempre. Vamos a hacer una pausa y seguimos aquí en directo. Después les propongo que se vengan de viaje con nosotros. Una ruta por Gredos. ¿Se apuntan?